Hay una apuesta del sector de reactivación, tanto en las adquisiciones, que son muy selectivas, pero en las salidas. Lo que añadimos para nuestros inversores es intentar seleccionar las mejores inversiones dentro del mercado. Analizamos casi 700 coinversiones a lo largo del año e invertimos en menos del 10% de esas inversiones. Los principales sectores son consumo, sector servicios, educación, tecnología o software y healthcare. Hola, buenos días. La idea hoy es seguir con nuestras conversaciones sobre mercados privados. En concreto vamos a hablar de coinversiones y con quién mejor hacerlo que con José Luis González, que es Managing Director de una de las gestoras más importantes en este tipo de inversiones, que se llama Neuberger Berman. Antes de entrar en materia, José Luis, ¿por qué no nos cuentas quién es Neuberger Berman? Que yo creo que es una gestora muy grande, pero probablemente desconocida en parte para el público español. Sí, gracias, Joaquín. Neuberger Berman es una gestora internacional de activos independiente. Los empleados somos los dueños de la compañía y gestionamos 140.000 millones en compromisos de inversión dentro de la parte de mercados privados. Somos un equipo a nivel global de casi 500 personas, de los cuales 200 de nosotros estamos en la parte de inversión. Cuéntanos un poco qué son las inversiones. Entiendo que las coinversiones, entiendo que estamos hablando de private equity, pero un tipo concreto de inversiones. Sí. Como su nombre indica, las coinversiones es invertir en una compañía al mismo tiempo que lo hace otra persona. En general, los coinversores somos inversores minoritarios. Lo que hacemos es aportar capital a otro gestor que no tiene suficiente capital para esa transacción. Esa es la mayor parte de las inversiones que hacemos en las coinversiones y hacemos, digamos, el proceso de selección conjuntamente con ellos. Luego también hay otro tipo de conversiones que también son muy interesantes. Cuando el gestor ha estado con esa compañía durante un periodo de tiempo, pero surge la necesidad de inyectar más capital en la compañía para comprar, por ejemplo, a un competidor, pero probablemente el gestor no ha reservado suficiente capital o no tiene suficiente capital en sus propios fondos. Entonces nosotros ahí también invertimos. Son lo que se llaman las transacciones que nosotros les llamamos midlife, porque están a mitad de vida de una transacción. Y son muy interesantes para nosotros porque el activo, obviamente ya podemos ver el recorrido que ha tenido con ese gestor, y lo que hacemos es añadirle otra compañía significativa, se extraen sinergias y la salida suele estar cerca en el tiempo. Ese es el mundo de las conversiones. Como coinversor, lo que añadimos para nuestros inversores es intentar seleccionar las mejores inversiones dentro del mercado. Analizamos casi 700 coinversiones a lo largo del año e invertimos en menos del 10% de esas inversiones. Nosotros ya tenemos una estrategia de fondos donde elegimos a los mejores fondos de private equity, ¿no? Y hay veces que estos fondos, aparte de pedirte invertir en su fondo, te piden invertir individualmente en alguna de las compañías de dentro de su fondo, y ahí es donde entráis vosotros, ¿no? Correcto. Ahí entramos, solo que nosotros, en vez de hacerlo como parte de una estrategia de fondos o adicional a una estrategia de fondos, lo hacemos exclusivamente como estrategia individual. Gestionamos prácticamente 45.000 millones solo en conversiones, con lo cual podemos escribir tickets o cheques de hasta 700 millones el último que hicimos. Con lo cual, un fondo de coinversiones, aunque inviertes de la mano de grandes gestores de private equity, en el fondo estás invirtiendo directamente en las compañías, ¿no? Correctamente. Invertimos en los mismos términos, casi siempre al mismo tiempo que la gestora que va a implementar el plan de negocio. ¿Qué tipo de compañías os gustan para hacer estas coinversiones? Bueno, nos gustan compañías buenas, como dicen todos los gestores. ¿Qué son las compañías buenas? Nos gustan compañías que crecen, que tienen buenos márgenes y que tienen una posición de mercado fuerte. Normalmente buscamos que sean líderes en su segmento o en su mercado o en su área de influencia. Una vez que tenemos una buena compañía, nos gusta que tenga un buen gestor, el equipo directivo de esa compañía, que es la que realmente va a implementar el plan de negocio,
y luego también queremos hacerlo de la mano de un gestor de private equity que tenga experiencia en ese segmento y que pueda ayudar a la compañía tanto no solo con recursos, pero con la estrategia o con visión de futuro sobre cómo, por ejemplo, consolidar el sector o cómo ir a Estados Unidos o cómo desarrollar la actividad en Asia. Con lo cual, son bastantes componentes, no solo una buena industria, no solo una buena compañía, además necesitamos un buen equipo directivo y un buen gestor con el que nos vamos a aliar. Cuando hablamos de gestores de private equity, entiendo que vosotros trabajáis con muchos de ellos. Si nos puedes dar, digamos, algún nombre que sirva como ejemplo y sobre todo también qué buscáis también en esos gestores de private equity para invertir de la mano con ellos. Sí, pues por ejemplo un gestor con el que hemos hecho bastantes coinversiones es EQT. EQT es un fondo con base en Estocolmo, tienen distintas estrategias, de las cuales nosotros somos inversores en muchas de ellas, y lo que hemos visto pues es un gestor que tiene, además de muchos recursos desde el punto de vista monetario, tiene muy buenos equipos, muy buenas tesis de inversión y muy buen track record y experiencia. Y eso es lo que buscamos en los gestores, fundamentalmente experiencia exitosa en las inversiones y en las salidas. Entiendo también que cuando un fondo de private equity hace una inversión y busca coinversores para acompañarle en esa inversión, pues no busca cualquier compañero de viaje, ¿no? ¿Qué buscan estos fondos cuando invierten o cuando coinvierten con Neuberger Berman? Sí, muy importante esa pregunta, porque me la preguntan siempre desde distintos puntos de vista, y yo haré una pequeña reflexión histórica. Antes de la crisis financiera de 2008, cuando cualquiera de estos gestores necesitaba más capital a la hora de adquirir una compañía, lo que hacían realmente eran pues, hablar con alguno de sus competidores para comprar la compañía. Lo que sucedió es que después de la crisis financiera muchas de esas compañías pues, tuvieron que capear la crisis, y los gestores, que eran, por así decirlo, los dos estaban gestionando la compañía, pues tenían distintos puntos de vista, distintas maneras de arreglar la situación, y eso generó mucho conflicto, mucha fricción. Entonces, desde entonces se dieron cuenta que a la hora de necesitar más capital era mucho más amigable el capital a traer en casa si es de un inversor existente de su propia base de inversores. Y desde entonces ha tenido un crecimiento la base de inversores o de conversiones y de inversores que coinvierten significativo. Pero también dentro de esta evolución buscan diferentes cosas. Cada vez más y más en situaciones donde el gestor pues, necesita 200, 400, 500 millones, pues no puede ir a un perfil de coinversor, vamos a llamarlo oportunista, con poco equipo y que responde lentamente y que necesita mucha ayuda a la hora de seguir el proceso. Buscan inversores, por así decirlo, profesionalizados en ese sentido y con la escala pues, como la que tenemos en Neuberger Berman, que cualquier llamada que recibimos en el mundo tenemos un equipo en todas las zonas geográficas, Asia, Europa, Estados Unidos, LATAM, para tener un equipo de 4 personas dedicados con experiencia y que en el tiempo en el que sea necesario pues podemos dar una respuesta o por lo menos podemos dar feedback. Con lo cual, ¿qué buscan? Sobre todo para las situaciones en las que llamamos de transacciones grandes o importantes, ¿no? Porque ellos al final tienen que poner, recientemente hemos sacado de bolsa Hargreaves Lansdowne en el Reino Unido, con Nordic Capital y CVC. Pues ellos necesitaban ciertos compañeros que pudieran escribir cheques de entre 100 y 500 millones y lo necesitaban para lanzar la OPA de exclusión. No podían ser, bueno, esto medio sí, medio no. Entonces hicimos todo el análisis con ellos, obviamente con todas las precauciones al ser una transacción en mercados de capitales, con un equipo muy potente, teníamos 5 personas dedicadas al respecto y luego podíamos aportar el capital que tenemos, que hemos invertido pues, por encima de 100 millones en esa transacción. Con lo cual, capital, recursos individuales y habilidad de ejecutar a tiempo. Esos son el resumen de lo que acabo de decir. Tú estás en el equipo, digamos, de inversiones en Neuberger Berman. ¿Cuántas coinversiones podéis estar viendo en un año y finalmente en cuántas acabáis invirtiendo? Recibimos aproximadamente 12 coinversiones a la semana, que eso multiplicado por todas las semanas pues nos lleva casi a las 700 coinversiones anuales y hacemos menos del 10%. Yo diría que hacemos unas 60 compañías al año. Con lo cual, muy selectivos, pero vemos muchas compañías y podemos hacer una comparación relativa que es muy interesante en el mundo de las conversiones. En el
2021 lanzamos con vosotros un fondo en España dedicado a invertir en coinversiones. El fondo ya está completamente invertido, invertimos en 24 compañías. ¿Qué perfil tienen esas compañías? ¿De qué tamaño estamos hablando de compañías? Cuéntanos un poco, digamos, de los detalles de la cartera del fondo que construimos juntos. Pues son compañías muy sólidas, generalmente líderes en sus segmentos. La mayor parte de las inversiones que hemos hecho son de compañías que tienen un EBITDA o un beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones de más de 100 millones de dólares. Tienen más exposición, por así decirlo, a Estados Unidos, casi 2/3 partes, porque bueno, no deja de ser el mercado americano el 60% del mercado de private equity a nivel global. Entonces son compañías líderes en su segmento, como he comentado, todas con beneficio operativo positivo, en general con un EBITDA de tamaño grande, 100. Los principales sectores son consumo, sector servicios, educación, tecnología o software y healthcare. Y como acabo de decir, en general son sectores muy estables, defensivos, y donde, por ejemplo, el tema de las tarifas no ha tenido apenas impacto. Incluso en el sector consumo, el tipo de inversiones que hacemos son aquellas en las que son activos recurrentes de consumo por parte de los consumidores finales, que no va a decaer, no es consumo discrecional, sino que es casi consumo habitual. Por lo tanto, muy defensivo en todas las fases. O sea que aunque estamos hablando de private equity, estamos hablando de coinversiones, estamos hablando de empresas de un tamaño muy relevante, porque si estamos hablando de un EBITDA de 100 millones, quiere decir que el valor de esa empresa pues mínimo será casi de 1.000 millones, ¿no? Una cosa Efectivamente, así. La mayor parte de las compañías tienen un valor compañía o valor empresa entre los 1.000 y los 10.000 millones. Incluso una de las compañías de cartera, Action, que es una cadena de descuentos súper exitosa y que está ya en España con 66 tiendas, pues el valor empresa, la última valoración del gestor ha sido 35.000 millones, valor empresa, con lo cual una compañía muy grande. Sí, o sea, yo creo que es importante que muchas veces cuando nuestros inversores les hablamos de private equity piensan que estamos hablando de empresas más pequeñas, aquí estamos hablando de empresas de mucho tamaño, ¿no? Y bueno, una vez que ya está invertida la cartera, ¿qué se puede esperar de ella? O sea, por un lado, pues las empresas van mejorando, se reestructuran, van creciendo, llegará un momento que hay que venderlas, ¿no? Sí. Efectivamente, estamos en la fase de creación de valor y después de la fase de creación de valor vendrá la fase de puesta a venta y venta de compañía. Generalmente, y tal y como comentamos cuando hicimos el lanzamiento, la tenencia media en nuestras carteras de las conversiones suelen ser aproximadamente 5 años desde que hemos invertido. Si el fondo lo lanzamos en 2011 y en 2021, y lo invertimos prácticamente en 24 meses, pues desde 2023, contando 5 años, en torno a los 2027, 2028, debería haber muchas salidas de la cartera, que esa es otra de las ventajas de cómo diseñamos el fondo, que está invertido relativamente rápidamente para que los inversores no tengan que esperar a poner su capital a trabajar, y de la misma manera, pues a la hora de la cosecha, como dicen, pues tendrá que venir relativamente rápido, entre el 2027 y 2028. Pero ahora mismo estamos en la fase de creación de valor y afortunadamente la mayor parte de las compañías están creciendo, tanto a nivel de ingresos como de beneficio operativo, y estamos muy contentos con el desarrollo. Oye, y antes de terminar, y más desde el punto de vista general, ¿cómo estás viendo el mercado de private equity? Yo creo que después del COVID hubo unos años muy buenos, con muchas inversiones, se captó muchísimo dinero. Después, con la subida de la inflación y los tipos, pues se ha parado un poco, sobre todo las desinversiones. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo está el mercado? Está muy activo tanto en la parte inversora como en la parte desinversora, y yo creo que esta última parte es la que menos se ve, pero en valores absolutos probablemente este año va a ser el segundo más activo en Estados Unidos desde el año 2021, que fue un récord absoluto. Y desde el punto de vista, de nuevo, en valores absolutos, estamos
muy por encima de los años anteriores al COVID, o sea, antes de tener el salto del año 2021, con lo cual hay una apuesta del sector de reactivación, tanto en las adquisiciones, que son muy selectivas, pero en las salidas. Y conforme se vaya abriendo los mercados de capitales, con las salidas a bolsa va a haber más y más salidas. Y luego hay un fenómeno ahora también muy relevante, que son los llamados fondos de continuación. Eso está dando mucha vida al sector, porque la disyuntiva que tenían antes los gestores de quedarse con una compañía en el propio fondo durante más tiempo y no devolver el capital a sus inversores, o vendérsela al mercado, a un estratégico o a un competidor, ahora tiene una tercera opción, y es tener otra estructura en la cual da liquidez a sus inversores actuales, pero ellos mantienen el control y traen una nueva base de inversores para el nuevo ciclo de esa compañía. Eso está representando ahora la mayor parte ya de todas las inversiones dentro del mercado de secundarios. Esto es lo que se llaman fondos de continuación, que está dentro del nicho de secundarios, y ya son más de la mitad de un tipo de transacciones que hace 10 años prácticamente no existían. Ahora son más de la mitad de las transacciones de secundarios, y está dando mucha gasolina, por así decirlo, al mercado, y está dinamizando mucho la situación. Además, se ha normalizado toda la incertidumbre. Bueno, ya no tenemos, afortunadamente de momento, más anuncios de tarifas o de shocks o de inestabilidades geopolíticas. El mercado está muy activo. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Yo espero que les haya resultado muy interesante. A mí la verdad es que me lo ha parecido, y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos, y a ti, José Luis, sobre todo. Gracias, Joaquín, por tenernos. Gracias.